La tierra no gritaba. Susurraba. Un susurro oscuro que recorría las calles, los mercados, los palacios y las casas. La violencia se había vuelto normal. La injusticia, costumbre. La burla, lenguaje cotidiano. La gente reía, bebía, construía. Pero había olvidado a Dios. El cielo observaba en silencio. Las nubes pasaban lentas, como si el mundo estuviera suspendido en el tiempo. Hasta que una noche, cuando todos dormían confiados, una voz rompió el silencio del universo. Noé. No fue un trueno. No fue un sueño. No fue un pensamiento. Fue una voz que atravesó su pecho como fuego. Noé se levantó de su lecho temblando. El aire se volvió pesado. El viento se detuvo. El mundo parecía contener la respiración. Y entonces escuchó las palabras que cambiarían la historia de la humanidad para siempre. He visto la maldad de los hombres. La tierra está corrompida. Haré venir agua sobre la tierra. Pero contigo haré un pacto. El corazón de Noé golpeaba como un tambor de guerra. No entendía todo. Pero sabía una cosa. Dios acababa de confiarle el futuro del mundo. Noé cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Su mente no podía procesarlo. ¿Un diluvio? ¿Un arca? ¿Salvar a los animales? ¿Salvar a su familia? Afuera, la gente seguía durmiendo. Ignoraban que el reloj del mundo acababa de comenzar su cuenta regresiva. Y mientras la voz se desvanecía en el silencio, una pregunta ardía en el corazón de Noé. ¿Quién creería en él cuando comenzara a construir algo que nadie había visto jamás? El sol asomó tímido sobre el horizonte. La ciudad despertaba como cualquier otro día. Vendedores abriendo puestos, niños corriendo, risas en las calles. Pero Noé no veía un día normal. Veía un mundo que estaba a punto de desaparecer. Había pasado la noche en vela. Cada palabra de Dios ardía en su memoria como una herida abierta. Construye un arca. Noé salió de su casa. Miró el cielo despejado. No había nubes. No había señales de tormenta. No había indicios de diluvio. Solo una tierra seca. Y un mandato imposible. Respiró profundo. Sabía que obedecer significaba perder algo. Su reputación. Su comodidad. Tal vez hasta su seguridad. Tomó una herramienta vieja que estaba apoyada en la pared. La levantó con manos temblorosas. Ese simple gesto era el primer acto de una fe que el mundo no entendería. Su esposa lo observaba desde la puerta. Sus hijos se acercaron en silencio. «Padre, ¿qué vas a hacer?», preguntó uno de ellos. Noé miró el terreno vacío frente a su casa. Tragó saliva. «Voy a construir lo que Dios me mandó». Sus hijos se miraron entre ellos. No entendían. Pero en los ojos de su padre había algo que nunca habían visto. Una determinación nacida del cielo. El primer golpe de la herramienta contra la madera sonó seco. ¡Clac! Ese sonido rompió la rutina del lugar. Algunos vecinos voltearon. Otros se acercaron curiosos. «¿Qué estás haciendo, Noé?», preguntó uno riendo. «¿Vas a construir un barco en tierra seca?». Las risas comenzaron a multiplicarse. Noé apretó los dientes. El eco de la burla no lo detuvo. Otro golpe. ¡Clac! Cada martillazo era una declaración silenciosa. «Creo en lo que Dios dijo, aunque nadie más lo crea». Pero la risa de los hombres no era nada comparada con lo que vendría. Porque mientras Noé levantaba la primera viga del arca, a lo lejos, algo se movía entre los árboles del bosque. Algo grande. Algo que no solía acercarse a los hombres.
Y caminaba. Directo hacia él. El murmullo del bosque se volvió un crujido. Ramas que se partían. Hojas que se agitaban sin viento. Los vecinos dejaron de reír. De entre los árboles apareció un ciervo. Luego otro. Después, dos lobos caminando juntos, sin atacarse. Más atrás, aves descendían en círculos lentos, como si siguieran un llamado invisible. La calle quedó en silencio. Los animales avanzaban con pasos firmes. Sin miedo. Sin agresión. Sin desviarse. Noé soltó la herramienta. Su corazón latía con fuerza. Recordó las palabras de Dios. Haré venir a los animales a ti. Uno de los hombres retrocedió. Esto no es normal. Un rugido profundo resonó a lo lejos. El suelo vibró levemente. Desde la colina descendía una sombra enorme. Un animal salvaje que nunca se acercaba a las casas. Los niños corrieron a esconderse. Las mujeres tomaron a sus pequeños en brazos. Los hombres buscaron piedras. Pero los animales no atacaron. Se detuvieron frente a Noé. El ciervo inclinó la cabeza. Las aves se posaron cerca. Incluso la gran bestia se sentó, como esperando una orden. El pueblo entero miraba sin poder hablar. Noé dio un paso al frente. Su voz tembló, pero habló. Dios, los está llamando. Las risas se apagaron. Ahora había miradas de temor. Algunos comenzaron a susurrar. ¿Y si tiene razón? ¿Y si algo terrible está por venir? Pero el orgullo es más fuerte que el miedo cuando el corazón está endurecido. Un hombre escupió al suelo. Noé está loco. Son solo animales. La multitud comenzó a dispersarse, nerviosa. Preferían burlarse antes que enfrentar la verdad. Pero Noé sabía que aquello no era casualidad. Era una señal. Y mientras los animales se quedaban cerca del lugar donde el arca comenzaría a levantarse. En el cielo. Una nube solitaria apareció. Justo sobre la ciudad. Pequeña. Oscura. Silenciosa. Nadie le dio importancia. Nadie. Excepto Noé. La nube seguía allí. Pequeña. Oscura. Como una mancha en un cielo que fingía normalidad. Noé no pudo callar más. Dejó las herramientas. Se paró sobre una roca y alzó la voz para que todos escucharan. Gente del pueblo. Dios me ha hablado. La maldad ha llenado la tierra. Vienen aguas que cubrirán todo. Arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. El mercado se detuvo. Las miradas se clavaron en él. Un silencio tenso. Y luego, carcajadas. ¿Aguas del cielo? Se burló uno. Noé, estás delirando. Aquí nunca ha llovido así. Y mira el cielo. Gritó otro. Ni una gota. Noé señaló la nube. Esa es la primera señal. Las risas crecieron. Algunos comenzaron a imitar su voz. Otros le lanzaron pequeñas piedras a los pies. Vete a construir tu barco imaginario. Cuando se hunda tu locura, nosotros nos reiremos. Noé sintió el golpe del desprecio en el pecho. Por un instante dudó. Por un instante pensó en callar. En volver a su casa. En ser como todos. Pero recordó la voz en la noche. Recordó el pacto. Recordó que Dios no miente. Bajó de la roca en silencio. No discutió. No respondió. Volvió a tomar la herramienta. Clac. El sonido volvió a romper el aire. Uno. Otro. Otro más. Cada golpe era un acto de resistencia contra la burla del mundo.
Con el paso de los días, la nube ya no estaba sola. Otras se unieron. El cielo empezó a cambiar de color. Y mientras Noé seguía construyendo, algunos animales comenzaron a reunirse en parejas, formando filas extrañas alrededor del arca inacabada. El pueblo observaba con inquietud. Las risas se habían vuelto murmullos. Porque ahora, incluso los que se burlaban, comenzaban a sentirlo. Algo grande estaba por desatarse. Y esa noche, un trueno lejano cruzó el cielo. El arca ya no era solo una idea. Las primeras paredes de madera se levantaban torcidas, crudas, gigantes para cualquier construcción humana. La gente pasaba y murmuraba. Ya no reían tanto. Es demasiado grande. Nadie construye algo así por nada. ¿Y si Noé no está tan loco? Pero el miedo suele transformarse en rabia. Un grupo de hombres se acercó al atardecer. Sus miradas no traían curiosidad. Traían amenaza. Noé, dijo uno, empujando una viga. Tu locura está asustando a la gente. Los animales están alterados. Los niños tienen pesadillas. Otro escupió al suelo. Deja de hablar de destrucción. O tendrás problemas. Noé sostuvo la viga con fuerza. Sus manos estaban llenas de astillas. Su cuerpo cansado. Su corazón firme. No busco asustarlos. Busco advertirlos. Uno de los hombres levantó el puño. El silencio se volvió tenso. Los hijos de Noé dieron un paso al frente. No tenían armas. Solo fe. Por un segundo, la violencia estuvo a punto de estallar. Entonces, un bramido sacudió el aire. Desde el bosque, una manada de animales emergió al unísono. Sus ojos reflejaban una calma extraña. Pero su tamaño imponía respeto. Los hombres retrocedieron. El que había levantado el puño lo bajó lentamente. Esto no es natural, susurró. Se fueron sin decir palabra. Esa noche, Noé cayó de rodillas junto al arca inacabada. El cansancio lo vencía. La duda intentaba colarse en su mente. Señor, susurró. ¿Valdrá la pena seguir cuando todos me odian? El viento sopló suave. Las hojas se movieron. Y en el silencio, Noé sintió paz. No escuchó palabras. Pero su corazón entendió el mensaje. Sigue. Al levantar la mirada, vio algo que le heló la sangre. El cielo ya no tenía estrellas claras. Nubes espesas cubrían la noche. Y una gota, una sola gota, cayó sobre la madera del arca. Cloc. La gota quedó marcada en la madera. Oscura. Silenciosa. Irreversible. Noé pasó la mano por el lugar donde cayó. Cerró los ojos. El viento cambió de dirección. Trajo un olor nuevo. Olor a tierra mojada. El cielo gruñó. Un trueno rasgó el aire como una espada. La gente salió de sus casas mirando arriba, inquieta. Y entonces, otra gota. Luego otra. Y otra más. La lluvia comenzó suave. Como una advertencia tardía. La tierra la bebía con sed. Los niños reían, corriendo bajo el agua. Y mira, Noé. Gritó uno desde lejos. Tu diluvio es solo una llovizna. Pero la risa duró poco. El cielo se oscureció de golpe. Las nubes se cerraron como un puño. El viento se volvió violento. La lluvia empezó a caer con fuerza, golpeando los techos, los caminos, los rostros. El pueblo comenzó a inquietarse. Las calles se llenaron de barro. Los riachuelos crecieron en minutos.
El agua bajaba de las colinas como serpientes desatadas. Noé levantó la voz bajo la tormenta. Entren al arca. Aún hay tiempo. Algunos dudaron. Otros miraron atrás, a sus casas, a sus cosas, a su orgullo. No seas exagerado, gritó uno mientras cerraba su puerta. Esto pasará. Pero el cielo no estaba jugando. Un estruendo sacudió la tierra. La lluvia se volvió cortinas de agua. El suelo comenzó a ceder en algunos puntos. Los animales se movieron en filas ordenadas, entrando al arca por parejas, como si una fuerza invisible los guiara. La gente observaba, empapada, confundida. Y en medio del caos, una mujer con un niño en brazos miró a Noé, con los ojos llenos de miedo. ¿Aún podemos entrar? Noé dio un paso hacia ellos. Y en ese instante, un rayo cayó cerca, partiendo un árbol en dos. El trueno hizo temblar el suelo. El tiempo se estaba acabando. El barro tragaba los pies de la gente. El agua ya cubría los tobillos. La lluvia no caía. Azotaba. ¡Corran!, gritó alguien. Vayan al arca. Lo que había comenzado como burla, ahora se convertía en pánico. Hombres, mujeres y niños corrían entre el lodo. Resbalaban. Se levantaban. Volvían a correr. Los animales entraban uno tras otro. Leones junto a corderos. Aves batiendo alas empapadas. Serpientes deslizándose en silencio. El arca crujía, como si respirara. Noé y sus hijos ayudaban a subir a los últimos animales. El agua ya corría como ríos improvisados por las calles. La mujer del niño en brazos llegó primero. Sus ojos suplicaban. Por favor. Noé la sostuvo del brazo. Entra, rápido. Otros vieron la escena y aceleraron. Pero no todos querían salvarse. Algunos empujaban. Otros gritaban órdenes. El miedo sacaba lo peor de los corazones. Una familia cayó al suelo. La corriente los arrastró unos metros. Lograron levantarse, empapados y temblando. Esperen, gritaban desde atrás. No nos dejen. Noé miró el cielo. La lluvia parecía venir de todas partes. No había horizonte. Solo agua. Entonces, una voz más fuerte que el trueno resonó en su interior. Es tiempo. Noé entendió lo que significaba. Su pecho se apretó. Miró la puerta del arca. Miró a la gente que aún corría. Miró a su familia, temblando dentro. Dudó. Un segundo más. Podía significar una vida más salvada. Pero también podía significar perderlo todo. Con lágrimas mezcladas con lluvia en el rostro, Noé tomó la cuerda de la gran puerta. Aún estaba abierta. Aún había gente corriendo hacia ella. Y la pregunta que le destrozaba el alma era una sola. ¿Obedecer ahora, o esperar un poco más? Noé apretó la cuerda. Sus manos temblaban. Su corazón gritaba que esperara. Pero su espíritu sabía que el tiempo había terminado. La voz de Dios no volvió a sonar. No hacía falta. Noé tiró. La puerta del arca comenzó a cerrarse lentamente. El crujido de la madera se mezcló con el rugido de la lluvia. No. Gritó alguien desde afuera. Espera. Una mano se estrelló contra la puerta. Otra voz suplicó. El agua ya llegaba a las rodillas. Noé cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. No sabía si estaba llorando por los que quedaban fuera, o por el peso de obedecer a Dios cuando duele. La puerta se cerró por completo.
Entonces ocurrió algo que Noé no hizo. La puerta se selló sola. Un sonido profundo. Como si la misma tierra hubiera dicho: hasta aquí. Dentro del arca. El ruido del mundo se apagó de golpe. No más gritos. No más risas. No más burlas. Solo el tambor constante de la lluvia golpeando la madera. Y el murmullo de los animales acomodándose en la oscuridad. Los hijos de Noé se abrazaron a su madre. Nadie hablaba. No había victoria en sus rostros. Solo un silencio pesado. Afuera. La tormenta se volvía furia. El agua comenzó a golpear los costados del arca con fuerza. El suelo bajo la estructura empezó a ceder. Un crujido largo recorrió la base del arca. Noé abrió los ojos de golpe. El arca estaba empezando a moverse. El crujido se volvió un gemido profundo. La madera vibró bajo los pies de Noé. El arca se inclinó levemente. Se mueve, gritó uno de sus hijos. Los animales se agitaron. Alas batiendo en la oscuridad. Pisadas nerviosas. Resoplidos temblorosos. La lluvia golpeaba con furia. El agua ya no corría. Subía. Primero cubrió los caminos. Luego los muros. Después, las casas más bajas. El arca comenzó a flotar. Lentamente. Pesadamente. Como si la tierra no quisiera soltarla. Un empujón de agua la levantó de golpe. El arca se separó del suelo con un estremecimiento brutal. Dentro, todos cayeron al piso. Un jarrón se rompió. Un animal bramó asustado. Noé se sostuvo de una viga. Su respiración era corta. No sabía nadar. No sabía navegar. Solo sabía obedecer. A través de una rendija. Vio cómo el mundo que conocía desaparecía bajo el agua. Los campos se volvieron lagos. Los caminos, ríos furiosos. Los árboles parecían brazos hundiéndose. El arca giró lentamente. Ya no había orientación. Solo agua. Hasta donde alcanzaba la vista. Dentro. La oscuridad pesaba. El olor a madera mojada, a animales, a miedo, llenaba el aire. Los días comenzaban a perder sentido. No sabían si era mañana o noche. Solo sabían que el arca seguía flotando. Y que el diluvio no tenía intención de detenerse. Y en medio de la noche. Cuando el cansancio vencía al miedo. Una nueva sacudida recorrió el arca. Más fuerte. Más violenta. No era solo la lluvia. Algo había chocado contra ellos en la oscuridad del agua. El golpe sacudió todo el arca. Las vigas crujieron. El suelo tembló. Algunos animales chillaron aterrados. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los hijos de Noé, con la voz quebrada. Otro impacto. Más fuerte. Como si algo enorme estuviera chocando contra ellos en la oscuridad del agua. Noé apretó los dientes. Caminó con dificultad hasta una pared y apoyó la mano en la madera. Resiste, susurró. Por favor, resiste. El arca volvió a sacudirse. Un objeto pesado raspó el costado con un sonido largo y desagradable. Afuera, nadie podía verlo. Pero el mundo entero estaba siendo arrancado de raíz. Árboles, casas, restos de ciudades. Todo viajaba sin rumbo en la furia del diluvio. Uno de esos restos acababa de chocar contra ellos. Dentro. El miedo era un animal más. La esposa de Noé abrazó a sus hijos. Algunos animales se agitaban, otros se encogían en silencio. ¿Y si el arca se rompe?, susurró alguien. Nadie respondió. Noé se arrodilló en la penumbra. No había discurso.
No había fuerzas para palabras bonitas. Señor, dijo en voz baja. Confié en ti cuando nadie más lo hizo. No nos sueltes ahora. El arca volvió a crujir. Y luego. Lentamente. El movimiento se calmó. El agua seguía golpeando. Pero ya no había impactos. El silencio regresó, pesado y frágil. Noé se levantó con dificultad. Respiró hondo. Habían resistido, por ahora. Pero entonces entendió algo que lo estremeció. No sabían cuánto tiempo duraría esto. No sabían a dónde iban. No sabían si volverían a ver tierra alguna vez. Solo tenían una cosa. La promesa de Dios, y un mar infinito debajo. Los días se volvieron iguales. La luz entraba tenue por las rendijas. La oscuridad regresaba sin avisar. No había amaneceres que mirar. No había montañas en el horizonte. Solo el balanceo constante del arca. Como una cuna gigante en medio del caos. Al principio contaban los días. Luego contaban las comidas. Después, dejaron de contar. El agua seguía golpeando. Pero ya no con furia. Con paciencia. Los animales se habían calmado. Algunos dormían por horas. Otros caminaban en círculos. El arca respiraba con ellos. Noé pasaba las noches despierto. Miraba la madera. Las sogas. Las vigas. Cada crujido lo hacía tensarse. ¿Hasta cuándo, Señor? Susurraba al vacío. No había respuesta en el aire. Solo el sonido del agua moviendo el mundo allá afuera. Uno de sus hijos se le acercó una noche. Padre. ¿Y si nunca encontramos tierra? La pregunta quedó flotando entre ambos. Noé lo miró. Vio en sus ojos el mismo miedo que intentaba ocultar en los suyos. Dios no nos trajo hasta aquí para olvidarnos, respondió. Aunque su voz tembló al decirlo. Esa noche. Noé soñó con campos verdes. Con pájaros volando sobre tierra firme. Con un cielo limpio. Despertó con el corazón apretado. No sabía si el sueño era una promesa. O solo el deseo de su alma cansada. Entonces ocurrió algo diferente. El arca. Dejó de moverse. El balanceo se volvió leve. Luego, casi imperceptible. No era el final del diluvio. Pero tampoco era lo mismo. Algo había cambiado bajo el arca. Y Noé sintió, en lo más profundo, que el agua ya no dominaba como antes. El arca ya no se balanceaba con violencia. Flotaba. Como si descansara sobre algo invisible. Noé caminó hasta una pequeña abertura en la parte alta. El aire que entraba era distinto. Menos pesado. Menos húmedo. Miró el horizonte. Solo agua. Agua sin fin. Pero su corazón le decía que algo había cambiado. Necesitamos saber si aún hay tierra, dijo en voz baja. Tomó un ave de jaula. Un cuervo de plumas negras como la noche. El animal batió las alas inquieto. Noé lo sostuvo un momento entre sus manos. Sintió su corazón latir rápido. Ve, susurró. Dinos si aún queda mundo para nosotros. Abrió la abertura. El cuervo salió disparado al cielo gris. Dio vueltas alrededor del arca. Se alejó. Luego regresó. Se posó sobre una viga mojada. No trajo nada. No voló lejos. Noé entendió el mensaje. No había aún donde descansar. Pasaron más días. El silencio volvió a pesar. Entonces Noé tomó otra ave. Una paloma. Blanca. Frágil. Como la esperanza misma. La soltó al cielo. La paloma voló en círculos.
Se alejó un poco más que el cuervo. Luego regresó. Cansada. No traía señal. No traía promesa. El desánimo quiso colarse en el arca. El tiempo parecía estancado. Pero Noé no se rindió. Esperó. Contó los días. Respiró hondo. Una semana después. Volvió a abrir la abertura. La paloma salió otra vez al cielo. Noé la siguió con la mirada. Hasta que se perdió entre las nubes. El arca quedó en silencio. Todos esperaban. El tiempo se estiró como una cuerda tensa. Y cuando la esperanza comenzaba a doler, una sombra blanca apareció en el cielo, regresando hacia ellos. La paloma se acercaba. Sus alas blancas cortaban el cielo gris. El arca entera parecía contener la respiración. Noé dio un paso al frente. Sus hijos se acercaron en silencio. Nadie hablaba. La paloma descendió lentamente. Y se posó en la mano de Noé. En su pico traía algo pequeño. Verde. Vivo. Una hoja. No era grande. No era espectacular. Pero era suficiente para cambiarlo todo. Los ojos de Noé se llenaron de lágrimas. Sus manos temblaban al sostener aquella prueba de que la tierra no había muerto. «Hay vida», susurró. «La tierra respira otra vez». Un murmullo recorrió el arca. Los hijos sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Algunos animales se agitaron. Como si también sintieran que algo nuevo estaba por comenzar. La hoja venía empapada. Pero fresca. Había tocado un árbol que aún vivía. Eso significaba que las aguas estaban bajando. Que el juicio no era eterno. Que Dios no había destruido el mundo para siempre, sino para darle una nueva oportunidad. Esa noche, por primera vez desde el diluvio, Noé durmió en paz. Pero no se apresuró a salir. No abrió la puerta. No forzó el tiempo. Esperó una semana más. Y cuando volvió a soltar la paloma, esta vez, no regresó. El cielo se la tragó. La esperanza ya no necesitaba volver al arca. Pero la puerta seguía cerrada. Y la pregunta ahora no era si había tierra, sino cuando Dios les diría que era tiempo de salir. El movimiento del arca se volvió distinto. Ya no flotaba libre. Ya no giraba sin rumbo. Un día se detuvo. No fue un golpe fuerte. Fue un asentarse lento. Como si la tierra misma la hubiera recibido con cuidado. Noé sintió el cambio en los pies. La madera ya no crujía igual. El balanceo había cesado. «Hemos tocado algo», dijo en voz baja. Subió con cautela hasta la abertura. El cielo seguía gris. Pero el horizonte ya no era solo agua. A lo lejos, formas oscuras rompían la superficie. Puntas de montañas. Rocas emergiendo como espaldas cansadas. La tierra estaba volviendo a mostrarse. El arca permaneció allí muchos días. El agua seguía bajando lentamente. Como si se retirara con vergüenza por lo que había hecho. Noé no abrió la puerta. No corrió afuera. Había aprendido algo en el diluvio. No basta con que el peligro pase. Hay que esperar la voz de Dios para dar el siguiente paso. Pasaron semanas. El barro comenzó a secarse en algunas partes. Pequeños brotes verdes asomaban entre las piedras. Los animales olían el aire con inquietud. La vida quería salir. Y entonces, una mañana, Noé sintió en su espíritu lo que había esperado por tanto tiempo. No fue una voz fuerte. Fue una certeza tranquila. Era tiempo. Noé caminó hacia la gran puerta del arca.
Puso su mano sobre la madera. Del otro lado, la tierra nueva los esperaba. Y el mundo estaba a punto de volver a empezar. La puerta del arca se abrió con un gemido largo. La madera, hinchada por el agua, parecía resistirse a soltar el pasado. La luz del día entró de golpe. No era el sol brillante de antes. Era una luz suave, limpia. Como si el mundo acabara de despertar. El aire fresco llenó los pulmones de Noé. Olía a tierra mojada. A comienzo. A oportunidad. Noé dio el primer paso fuera del arca. Sus pies tocaron el suelo húmedo. Sintió el frío del barro. Y la firmeza de la tierra que había sobrevivido. Detrás de él. Su familia salió en silencio. Nadie corrió. Nadie gritó. Era un momento sagrado. Los animales comenzaron a salir uno por uno. Algunos saltaron torpemente. Otros caminaron con cautela. Las aves alzaron vuelo. Llenando el cielo de movimiento y sonido por primera vez en mucho tiempo. Noé levantó la vista. Las montañas se alzaban alrededor. Marcadas por el paso del agua. Pero firmes. El mundo había sido herido. Pero no estaba muerto. Noé cayó de rodillas en la tierra húmeda. Apoyó las manos en el suelo. No habló de destrucción. No habló de miedo. Solo agradeció. Gracias, susurró. Por no soltarnos en medio del caos. Su familia se unió a él. El silencio del lugar se llenó de reverencia. Pero mientras el mundo volvía a respirar, el cielo preparaba una señal. Noé aún no lo sabía. Pero Dios estaba a punto de sellar una promesa que jamás sería olvidada. Noé reunió piedras. No buscó un lugar alto. No buscó algo perfecto. Solo un espacio donde su corazón pudiera hablar con Dios. Con manos cansadas. Levantó un altar sencillo sobre la tierra húmeda. Cada piedra era un recuerdo. Del miedo. Del encierro. Del ruido del agua golpeando la madera en la noche. Encendió el fuego. El humo subió al cielo lento. Como una oración visible. Noé no habló de lo que había perdido. No reclamó por lo que había sufrido. Solo agradeció por lo que había sido preservado. Y en el silencio que siguió, el cielo respondió. Las nubes comenzaron a abrirse. No de golpe, sino como cortinas que se apartan con cuidado. Un rayo de luz tocó la tierra. Luego otro. El gris se fue retirando. Y entonces, entre la luz y las últimas gotas que caían del cielo, apareció un arco de colores. Un arco que nadie había visto así antes. Un arco que parecía unir el cielo con la tierra. Los hijos de Noé levantaron la vista, asombrados. Los animales se quedaron quietos, como si también miraran. Noé entendió sin que nadie se lo explicara. No era solo belleza. Era una promesa. Dios estaba diciendo sin palabras. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. El arco se quedó allí. Brillando sobre el mundo herido que comenzaba a sanar. Pero junto con la promesa, también venía una responsabilidad. El mundo tenía una nueva oportunidad. Y lo que se hiciera con ella, ya no dependería del agua del cielo, sino del corazón de los hombres. El arco de colores se desvanecía lentamente en el cielo. Pero su significado quedaba grabado en el corazón de Noé. La tierra aún estaba herida. Había lodo. Árboles caídos. Piedras movidas de su lugar. No era un paraíso. Era un campo de reconstrucción. Noé reunió a su familia. Este mundo es un regalo, les dijo. Pero también es una responsabilidad. Lo que hagamos ahora
marcará lo que vendrá después. Sus hijos miraron el paisaje en silencio. No había ciudades. No había caminos. No había multitudes. Solo ellos. Y un mundo vacío esperando ser cuidado. Comenzaron a trabajar. Plantaron semillas. Buscaron lugares donde levantar refugio. Guiaron a los animales para que se dispersaran y encontraran hogar. Cada paso era un acto de fe. No había mapas. No había garantías. Solo la promesa de que Dios no los había salvado para abandonarlos. Por las noches, Noé miraba el cielo. Ya no había nubes pesadas. Las estrellas volvían a brillar. Pero en su corazón, una pregunta seguía viva. ¿Aprendería la humanidad de esta segunda oportunidad? ¿O volvería a olvidar a Dios cuando la vida se hiciera cómoda otra vez? Noé sabía que no podía controlar el futuro de todos los hombres. Solo podía hacer una cosa. Caminar fiel hoy. Y ese sería el verdadero legado del arca. No la madera. No la hazaña. Sino una vida que eligió obedecer cuando nadie más quiso hacerlo. Pero aún faltaba algo para cerrar este capítulo. Algo que debía quedar claro para las generaciones que vendrían. Noé sabía que el tiempo borraría huellas. Las marcas del agua desaparecerían. Los árboles volverían a crecer. Las montañas sanarían sus heridas. Pero temía algo más que el olvido del dolor. Temía el olvido de Dios. Una noche, reunió a su familia alrededor del fuego. Las llamas danzaban, proyectando sombras largas sobre la tierra nueva. Un día, dijo Noé, nuestros hijos tendrán hijos. Y ellos no verán el diluvio. No sentirán el encierro del arca. No olerán la madera mojada en la noche. Los miró uno por uno. Para ellos, esto será solo una historia. Y las historias se olvidan cuando no se viven en el corazón. Uno de sus hijos bajó la mirada. ¿Y qué podemos hacer, padre? Noé respiró hondo. Recordar y enseñar. No la destrucción, sino la fidelidad de Dios. No el castigo, sino la oportunidad que se nos dio. Señaló el cielo, donde el arco de colores a veces volvía a aparecer después de la lluvia. Cada vez que vean ese arco, recuerden que Dios cumple sus promesas. Y que cuando el mundo se oscurezca, la obediencia de uno solo puede encender una luz para muchos. El fuego crepitó. El viento movió las hojas. Noé sabía que no estaría allí para siempre. Pero también sabía que una vida obediente deja una huella más profunda que cualquier tormenta. Y así, la historia del arca dejó de ser solo un rescate, para convertirse en un llamado. Un llamado a elegir a Dios. Incluso cuando nadie más lo hace. La historia del arca no se quedó en el pasado. No murió con Noé. No se hundió con el diluvio. Siguió viajando. De boca en boca. De generación en generación. Como un eco que atraviesa los siglos. Porque en el fondo, no habla solo de agua y madera. Habla de decisiones. Habla del momento en que la multitud se ríe. Y tú eliges obedecer. Del instante en que el cielo se oscurece. Y tú decides confiar. De la puerta que se cierra. Y te preguntas si tuviste el valor de entrar cuando estaba abierta. Noé no fue perfecto. No fue poderoso. No fue un rey. Fue un hombre común. Que creyó a un Dios extraordinario. Y esa es la pregunta que la historia deja flotando en el aire. Como la paloma sobre las aguas. ¿Qué harías tú si Dios te pidiera creer cuando todo parece absurdo? ¿Construirías tu arca en medio de las burlas? ¿Seguirías caminando cuando nadie te acompaña?
Confiarías cuando aún no hay lluvia. ¿Pero la voz de Dios ya te ha hablado? La historia del diluvio no busca asustar. Busca despertar. Porque siempre habrá una voz que llama. Y un mundo que se ríe. Y entre ambas, estará tu corazón eligiendo a quién escuchar. La tormenta pasó. Las aguas se retiraron. El arca quedó como un recuerdo de madera. De un tiempo en que la fe tuvo que ser más fuerte que el miedo. Noé siguió su camino. El mundo volvió a llenarse de vida. Los hombres volvieron a construir ciudades. A sembrar campos. A soñar futuros. Pero la historia del arca no quedó en los montes donde descansó. Quedó escrita en el corazón de la humanidad. Porque el arca no fue solo un barco. Fue una decisión. Fue la decisión de creer cuando no había pruebas visibles. De obedecer cuando nadie aplaudía. De confiar cuando la lógica decía no tiene sentido. Y hoy, aunque no veamos lluvias cayendo del cielo, la historia de Noé sigue hablándonos. Todos enfrentamos momentos donde el mundo se oscurece. Momentos donde obedecer a Dios parece ir en contra de todo. Momentos donde construir tu arca significa quedarte solo. La historia de Noé nos enseña que la fe verdadera obedece antes de ver resultados. Dios honra a quien confía en Él, aunque el camino sea largo. Una sola vida obediente puede preservar esperanza para muchos. Tal vez Dios no te pida construir un arca de madera. Pero sí te invita a construir un corazón fiel. En medio de un mundo que se ríe de la fe. Y cuando vuelvas a ver un arco iris después de la tormenta, recuerda. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Y la fe, aunque parezca pequeña, puede salvar más de lo que imaginas.